hablábamos acerca de que era importante de que usted acepte la responsabilidad de poder cuidar de lo que se le ha entregado, ¿no? En este caso el Espíritu Santo que mora dentro de usted, para que usted pueda hacer que esa llama del fuego del Espíritu Santo, la pasión por amar las cosas de Dios y lo que Dios ama, pueda estar ardiendo dentro de usted. Y aquí no hay otro responsable, solamente usted, ¿no? Porque el Espíritu se le fue entregado a usted por Dios para que usted lo pueda mantener ahí avivado y encendido. También hemos visto la importancia acerca de aceptar la gran comisión, ¿no? Porque una cosa es poder oír de la gran comisión y otra cosa es aceptar la responsabilidad que yo tengo de ser parte importante dentro de la gran comisión, ¿no? En la cual el Señor nos dijo que tenemos que predicar el Evangelio y hacer extender el reino de Dios aquí en la tierra. Cada uno de nosotros ya lo conocemos porque lo hemos estudiado a lo largo de este tiempo y hemos aprendido lo que la palabra de Dios nos está pues revelando cada día, ¿no? Y eso es algo importante. Y también tocamos el tema de que aunque constantemente pecamos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta para que nosotros nos arrepintamos, ¿no? Y volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, ¿no? Con Dios no podemos jugar, ¿no? Si yo le digo, Señor, perdóname, significa que yo me estoy arrepintiendo de corazón. Y entonces perdón significa me voy a esforzar a ya no cometer el mismo pecado, ¿no? Y entonces Israel era perdonado, ¿no? Y Dios lo bendecía y luego nuevamente Israel volvía a pecar. Y lo más triste de todo eso es que dice que el pecado nunca se mantiene, sino que comienza a crecer y a crecer y a aumentar, ¿no? Y hasta que llegó un momento en la vida de Israel en que la presencia de Dios se apartó de ellos y que el día del juicio de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron el amor y el cuidado por su palabra y por sus mandamientos. Entonces, en el libro de Zacarías, capítulo 1, del verso del 1 al 4, nosotros vamos a poder ir desarrollando cómo es que la palabra de Dios dice que la maldad se incrementó en el mundo porque los padres no escucharon a Dios. Y entonces el mundo que heredaron sus hijos fue un mundo con una mayor maldición. Entonces, en nuestros tiempos, usted y yo que estamos recibiendo la palabra de Dios, usted y yo que estamos recibiendo el conocimiento de Dios, si no somos apercibidos, si no estamos siendo diligentes con cuidar con lo que Dios nos está entregando, entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar a una siguiente generación? Porque recuerden, la maldad no se va a mantener, sino lo que dice la Biblia, va a ir incrementándose a un nivel en el cual el día del Señor se ha de manifestar, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre el día de la ira de Dios y el día del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y el juicio de Dios es inevitable que se dé. Pero la palabra de Dios dice que tenemos un Dios que es compasivo, que es misericordioso. Y aunque Él estaba enojado con Israel en gran manera, ¿qué hace Dios? Dios comienza a hacer la invitación a esta siguiente generación y nos exhorta a nosotros a ya no volver a cometer el mismo pecado que vuestros padres, dice la Escritura, ¿no? Entonces nos da la siguiente oportunidad de poder resarcir el mal ejemplo, de resarcir la maldición del pecado y comenzar a disfrutar, si cuidamos de la palabra, de ese mundo de bendición que Dios nos ha entregado. Y hemos aprendido el versículo de Josué, capítulo 1, verso 7. ¿Se acuerdan? ¿No es así? ¿No? Y dice, mira que te mando y que te esfuerces, dice la palabra de Dios, por cuidar, dice, ¿no? Cuida, ¿no? Que solamente dice, cuida, ¿no? De poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te ha enseñado, todas las leyes, mandatos y estatutos que he dejado en mi palabra. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que prosperes aquí en la tierra. En otras palabras, lo que Dios te está diciendo, que si nosotros observamos la palabra, la obedecemos, la ponemos en práctica, vamos a poder recibir todas esas bendiciones, todo lo que Dios ha dicho en nuestra vida, ¿no? Y este mensaje llega a nosotros para que usted y yo podamos, pues,
responderle a Dios de acuerdo a lo que el Señor nos está pues diciendo el día de hoy. Y en el libro de Segunda de Reyes también vimos cómo en medio de un tiempo en el cual los sacerdotes habían perdido el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y sin ese conocimiento, ¿qué estaban enseñando los sacerdotes en Judá, ¿no? ¿Qué estaban enseñando en Israel si no tenían conocimiento de la palabra de Dios? Que hacían simplemente ritos y tradiciones, ¿no? Que a lo largo del tiempo estas se van contaminando porque no llegan en su pureza. Y entonces dice que en un momento llega una palabra sobre el rey Josías y manda a la casa de Jehová y buscan y encuentran, dice, ¿no?, la palabra donde dice Dios el juicio contra esta ciudad. ¿Y qué hace? Lo primero que hace Josías, dice rasga su ropa en señal de dolor y llora por lo que Dios estaba diciendo que iba a ocurrir en medio de su pueblo. Y entonces, como él se humilló, como él se postró delante de la presencia de Dios, entonces ¿qué hace? Dios detuvo el día del juicio, el día de su ira, pero no significa que no ejecutó el juicio, sino que le prometió que en los tiempos de Josías él descansaría y sus ojos no verían ese día terrible. Pero ese día terrible llegó. Y Judá e Israel fueron conquistados, fueron llevados como esclavos, ¿no? Y fueron llevados a Babilonia. Y entonces en medio de ese tiempo de ya la segunda conquista, y que donde ellos estaban siendo deportados, llega una gracia de parte de Dios al pueblo de Israel para que ellos vengan y puedan reconstruir nuevamente Jerusalén. Y en medio de ese tiempo, cuando viene esta palabra y esta nueva oportunidad de parte de Dios, nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios está demandando en medio de este nuevo tiempo. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor. ¿Quién está hablando? Dios, ¿no? Diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice, este pueblo, dice, me honra con su boca, ¿no? Habla muy bonito, Señor, tú eres lo primero, Señor, te amo, Señor, yo quiero extender tu reino, Señor, sí, yo voy a predicar, sí, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer mi tarea. Pero cuando le toca el momento de accionar, hace todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que muchas veces tristemente vemos. Y dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, no aplican lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Terminan pues manifestando lo que verdaderamente hay en su corazón. Y eso es algo que usted y yo tenemos que saber. Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Y pensamos que podemos engañar a Dios, pero en realidad nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Y también la palabra de Dios nos dice a nosotros en ese mismo versículo, y su temor de mí no es más que un temor reverente, ¿no? No, hay que temer a Dios, pero de una forma reverente, ¿no? No te preocupes, no puedes tener ese temor espantoso de Dios, no, porque Dios es amor. Hermano, Dios es amor, sí, pero Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el Dios justo, y el cual vendrá como juez a dar a cada uno del pago de sus acciones. Y entonces no podemos pensar que yo puedo quedarme simplemente con ese temor, no, que es simplemente Dios es amor y te lo perdona todo. No, con Dios no se juega. Su palabra dice, temed a aquel que puede echar tu vida al infierno, a la condenación, y ese ni siquiera es Satanás, ese es Dios. Porque el día que Él quite su gracia, el día que Él quite su presencia, el día que te abandone y te deje solo, directamente te vas a ese lugar. Porque su palabra dice, separado de mí, nada puedo hacer. Y entonces tenemos que nosotros aprender que no es un mandamiento de hombre, por lo tanto tenemos que temer a Dios en la dimensión de lo que Él es el Señor. Él es santo, 3 veces santo, y entonces tengo que tratarlo con la misma reverencia. Y aunque Él me da la oportunidad de que yo le pueda llamar Padre, ¿ya? Lo tengo que hacer con reverencia, con honra, con respeto.
Entonces Dios está llamando nuestra atención hoy en día a esta iglesia, la misión cristiana en nuestra casa, como lo hizo en los tiempos con Israel. Y nos está diciendo, con su boca ustedes me dicen amar, pero tus acciones dicen todo lo contrario, ¿no? Por eso que la semana pasada le pregunté qué cosa había en su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás cerca verdaderamente de Dios o estás alejado de Dios? ¿No? No, yo estoy cerca de Dios los días domingos. Y el resto de la semana, recuerden, no podemos ser simplemente oidores, sino dice la palabra que tenemos que ser hacedores de la palabra, porque si somos simplemente oidores nos engañamos a nosotros mismos. Iglesia, estemos siendo percibidos por lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y usted podrá decir, pero eso fue en los tiempos antiguos, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero escuche lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos del 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la palabra de Dios viene sobre una iglesia que era muy activa, que tenía muchas obras, tal vez como la que nosotros tenemos, ¿no? Pasamos de un evento a otro evento, de una situación a otra situación. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Pero lo que a mí me interesa no son tus obras, lo que a mí me interesa es tu corazón. La verdadera motivación que hay dentro de tu corazón. Lo haces porque verdaderamente amas mi nombre, lo haces porque verdaderamente amas que la predicación de mi palabra se siga extendiendo, lo haces porque verdaderamente te sientes tú identificado con mi visión, te sientes tú privilegiado de ser mi hijo. O pensamos de que, bueno, somos creyentes, bueno, qué felicidad, me tocó la lotería. Por eso es importante cómo está tu corazón, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, a mí me va bien, no tengo necesidad de nada, tengo un buen trabajo, tengo una buena economía, mi esposa está bien, mis hijos están bien. Y la palabra de Dios dice que hoy por hoy una de las grandes mentiras que está llenando el mundo es justamente esta cultura de humanismo, donde dice que el hombre no necesita a Dios, que el hombre lo puede hacer todo, y por lo tanto desplazan el accionar de Dios en su vida. Y vuelvo nuevamente a tomar este versículo bíblico que dice, ¿no? Separado de mí, nada puedes hacer. ¿Puedes ganarte el mundo? Sí. Te puedes ganar el mundo con tu esfuerzo, tu trabajo, tu recompensa. Pero el día que te toque partir, ¿a dónde vas a llegar? Porque ¿de qué te vale haber ganado el mundo si perdieras, dice tú, alma? Porque el día que usted y yo partamos, no nos vamos a llevar la loseta, no te vas a llevar ni siquiera un sol en tu bolsillo, ni 10 céntimos. Nada. Lo único que tal vez uno se va a llevar es la satisfacción de haber hecho las cosas bien para el Señor. Entonces, busquemos agradar a Dios, busquemos hacer las cosas como Dios quiere, para poder pues disfrutar de todo lo que el Señor nos está diciendo. Por eso el consejo de Dios te dice, ¿no? Compra de mí oro refinado, ¿no? Y yo me acuerdo haber estudiado con ustedes el tema de que cómo es el proceso de poder obtener ese oro, ¿no? Precioso, ¿no? Porque habíamos dicho que hay oro de 14, oro de 18 y oro de 24, ¿no? Entonces, lo que hablan de números más bajos, hablan de que todavía es un oro que tiene algunos elementos que lo contaminaban y que no eran puros.
Pero el oro que ha llegado a 14 quilates es aquel que ha pasado por 3 procesos de refinamiento y cada vez pues a temperaturas más altas, ¿no? Y luego encontrar esa pureza casi al 100%, ¿no? Y lo hace pues una joya preciosa. Por eso el Señor nos dice, no, compra de mí ese oro refinado, ¿no? Para que verdaderamente tú seas, dice, rico, ¿no? Y luego también dice lo siguiente, ¿no? Que es necesario que cambies tus vestiduras, ¿no? Esas vestiduras pues que normalmente usamos por vestiduras blancas, dice, ¿no? Resplandecientes. Y usted y yo sabemos, si somos conscientes de que cuando nos ponemos una prenda blanca, por más que usted extreme sus cuidados para no ensuciarse, esta se mancha. ¿Producto de qué? De la influencia de lo que está alrededor de nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que debemos pues también acercarnos a Él y buscar esas vestiduras blancas, ¿no? Y como yo me curo con esas vestiduras blancas a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese quebranto de corazón y esa sensibilidad de reconocer nuestros pecados delante de nuestro Señor. Y luego, ¿qué más dice el Señor? Luego dice que usted está ciego espiritual. Y eso es duro. Esta iglesia era ciega espiritual, porque no podía discernir los tiempos ni lo que Dios estaba ocurriendo, ¿no? Ellos pensaban que estaban con Dios, sin embargo Dios no estaba ya en ese lugar y con ellos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente estaban haciendo las cosas para el ojo humano, para buscar el reconocimiento de las personas, más no el reconocimiento de Dios. Por eso es que la palabra le dice, compra de mí, dice colirio, ¿no? ¿Y usted para qué usa el colirio? ¿No? Para que limpiarte los ojos y tú puedas ver mucho mejor, ¿sí o no? Entonces también el Señor dice pues que nosotros compremos de su colirio, ¿no? Que nos quite a nosotros esa venda espiritual para poder, iglesia, darnos cuenta de lo que está ocurriendo, no solamente en el mundo natural, sino también en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el reloj de Dios está llegando ya a su término. La gracia, hermanos, está por acabar, porque las profecías se están cumpliendo. Faltan solamente 3 profecías que se cumplan, según lo que dice el libro de Daniel y lo que dice el libro de Apocalipsis. Y luego será el día de la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde viene justamente a manifestarse el gran engañador. Y donde usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Y por qué le digo que usted tiene que tener mucho cuidado? Porque vamos a prestar atención, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy, para que usted y yo podamos estar apercibidos a lo que Dios va a hacer en tu vida y en la vida de la iglesia, la misión que hicieron en nuestra casa. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros qué estaba pasando con esta iglesia local. Dios dice que Él conoce sus obras, aunque ellos eran activos en sus actos, todo era simplemente para el ojo del hombre, para guardar apariencias y por una rutina. Ellos nunca se dieron cuenta de que Dios ya no estaba con ellos. Pero Dios, que los ama tanto, siempre les estaba dando una nueva oportunidad, llamándolos nuevamente. Como dice el versículo 20, ¿no?, de capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El Señor nos está llamando nuevamente y nos está invitando a volvernos a Él con todo nuestro corazón. Hermano, no solamente con el raciocinio intelectual del conocimiento, sino Dios lo que quiere es tu corazón, porque Él sabe que en tu corazón está tu vida y es ahí donde Él quiere entronarse. ¿Por qué? Porque muchos vienen a la iglesia buscando todavía, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Señor, que mis problemas se solucionen. Señor, que yo necesito esto, aquello. Y esto se puede convertir en una rutina y una constante. Hermanos que están 20 años en la iglesia siguen con los mismos problemas, siguen con las mismas necesidades, siguen con la misma escasez, siguen con las mismas dificultades en su vida, en su familia y en su matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en una rutina, de una creencia, según ellos, que piensan que es en fe, pero en realidad simplemente es un acto religioso. ¿Por qué? Porque no se manifiesta en ellos la palabra de Dios. Porque ya Jesús se había retirado de sus vidas, dice. Porque lo están buscando por una razón incorrecta. La palabra de Dios dice que Él suplirá, dice, todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de gloria de Cristo Jesús.
pero es en Cristo Jesús. Y Jesús nos dijo, más busca primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios. No te dijo busca la riqueza, no te dijo busca tu comodidad, no te dijo busca tu paz. No te dijo nunca eso. Es más, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, habrá cosas difíciles en el mundo, pero tenemos que nosotros perseverar, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, porque la vida no es fácil para ninguno, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni nuestras futuras generaciones será fácil, pero como tenemos a Dios, si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Dice la palabra, ¿no? Entonces todas nuestras necesidades van a ser, dice, suplidas. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tiene que entender que el mensaje más relevante de la Escritura, el mensaje central, es justamente de que la gente conozca a Jesús, lo acepte como su Señor y Salvador y que se vuelvan de todo su corazón. Pero para eso usted tiene que ser el ejemplo. Para eso usted que está en Cristo tiene que ser aquel que pueda transmitir ese hermoso mensaje de Dios. Entonces Dios espera que nuestra iglesia, la misión cristiana, nuestra casa, la iglesia local que Dios puso en este distrito, que puso en Cieneguía, que puso en Manchal, oiga su voz y esté atenta, esté apercibida a su mensaje, y que toda la iglesia se arrepienta totalmente y nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Que todos, dice, nos arrepintamos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque aprendimos, ¿se acuerdan? El pecado de un hombre trastornó a toda una nación. El pecado de un creyente de esta iglesia puede trastornar toda la obra de Dios aquí. Así de grave es el asunto. Pero como Dios nos dice a nosotros que tenemos que seguir avanzando en su palabra, nos llama a toda la iglesia a poder arrepentirnos. Y usted y yo sabemos que somos ligeros de mente, que somos ligeros de palabras, que somos emocionales y que pecamos con mucha facilidad. Pero tenemos la sangre de Jesús al alcance. Así que toda la iglesia vamos a pedir perdón. Tal vez, como usted dice, no, pero también el pecado puede ser chiquito, pero es pecado, pues. Y Dios no habita donde hay pecado. Así que vamos a traer la santidad de Dios a este lugar. Ahí donde usted está, usted y el Espíritu Santo, usted conoce en qué se equivocó, en qué pecó. Pídele perdón al Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradecidos por la oportunidad, Señor Dios, de oír tu voz, la cual nos dice, vuélvete a mí de todo tu corazón. Señor, perdónanos, porque tu palabra dice que pecamos de palabra, de obra, de omisión, Señor Dios. Porque sabiéndose lo bueno muchas veces no lo hicimos, Padre. Perdónanos, Padre. Límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y sabido, Señor Dios, de lo que tu palabra dice, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, te agradecemos por darnos este nuevo comienzo, por darnos la oportunidad, Señor, y de poder entrar al trono de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te agradecemos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Y todos decimos amén. Y entonces, recibiendo de parte de Dios lo que el Señor pues nos está diciendo, los amo tanto, ¿no? Que ese amor que yo tengo hace que yo pueda ser misericordioso, pueda ser compasivo y pueda darte un nuevo comienzo. Entonces, Dios nos está buscando a todos sus hijos, y nosotros sus hijos tenemos que buscar a Dios como Él nos está buscando. Por eso su palabra dice que aquel que busca temprano a Dios, dice, buscadme mientras todavía pueda ser hallado, ¿no? En Oseas capítulo 11, versos del 1 al 4, dice, cuando Israel era muchacho, ¿no? Habla cuando era niño, cuando era pequeño. Dice el Señor, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Cuando ellos tuvieron 400 años de esclavitud en esos lugares. Cuanto más yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios.
Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo les cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En otras palabras, Dios se revela en nuestra vida como un Padre amoroso, un Padre sensible a tus necesidades, pero también dice que confiesa que cuanto más nos da, en vez de acercarnos a Dios, más nos alejamos de Dios, como Israel así lo hacía. ¿Pueden imaginar el sentir del corazón de Dios? Dios te bendice, Dios te guarda, Dios te protege, y en vez de tener un corazón agradecido para con Dios, ¿no?, un corazón fiel para estar permaneciendo en su presencia, dice su palabra que más nos alejamos de Dios, ¿no? Porque hay veces queremos más, ¿no? Y nos vamos perdiendo en lo que nosotros queremos, y Dios se duele en su corazón, ¿no? Entonces dice, Israel siempre se alejaba más de Dios, ofreciendo sacrificio a falsos dioses. Y hemos dicho que hoy, aunque no tengamos estatuas de yeso, de madera o de metal, levantamos ídolos, ¿no? El trabajo, la economía, la familia, el esposo, los hijos, son ídolos a quienes estamos sacrificando. ¿Por qué? Porque nos hacen desplazar nuestra adoración, nuestro tiempo que debería estar centrado en estar en la presencia de Dios, por rendirle culto a ellos. O le tememos más al hombre que temerle más a Dios. Y esos son los ídolos modernos, ¿no? Pero sin embargo vamos a ver el gran amor de Dios, en Isaías 49:15. Dice la Escritura lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque lo olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Wow, qué palabra tan dura, ¿no? Y cuando una vez me tocó hablar de este tema, nos saltó una señora que, ¿qué cosa está diciendo? ¿Cómo va a ser posible que una mujer se olvide de sus hijos, ¿no? Si lo ha llevado en el vientre, le ha causado el dolor, el parto. Eso no puede ser. Y entonces, ¿qué hace Dios? Habla acerca de un gran amor que hay en la humanidad, un amor que es muy fuerte, ¿no? El lazo de una madre con un hijo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Se podrá olvidar la madre de ese amor, de ese hijo? Miren, a través de la experiencia que nos ha tocado vivir, y aquí está Ronald como testigo, cuando nos ha tocado apoyar en el albergue, hemos ido conociendo la historia de cómo estos niños van llegando a este lugar. Niños que muchas veces son dejados en la basura. Y en la basura normalmente van los perros. Y si encuentran carne, ¿qué hacen ahí? Se lo comen. Esa es la realidad. Niños que están, si no son salvados, si no son encontrados a tiempo, van a ser devorados por los perros hambrientos. Niños que son dejados en las calles, en los parques, a merced de su suerte, en el frío, en el calor, a ver qué es lo que ocurre. Niños que son dejados en bolsas, ¿no?, y tirados en los ríos, en los lagos. Esa es la realidad. Y no solamente habla de la mujer, habla también de los hombres. Hombres que se van, dejan a sus hijos y se van y se meten en otra relación y no se hacen cargo. Es la realidad, es la maldad del mundo que está ocurriendo. No estamos hablando de algo que es ajeno. Y Dios está hablando al pueblo diciendo, sí, los hombres se pueden olvidar, pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Aunque ellos se olviden, el Señor te dice, yo nunca me voy a olvidar de ti, porque yo te amo, porque yo te formé aún antes de la fundación del mundo, y para mí eres lo más importante. ¿Por qué? Porque mío eres tú. Tú no tienes otra pertenencia. Tu único lugar es estar en la presencia de aquel que te ama, que es Dios. Por eso que tenemos que cuidar nuestra relación. Por eso que no podemos apartarnos. Por eso que no podemos estar con un pie aquí, con otro pie allá. Como dice la Escritura, por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré en mi boca.
Dios espera que nosotros seamos responsables con la palabra que nos está viniendo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando del amor de Dios. Salmo 68, 19. Dice, bendito el Señor, cada día nos colmas de beneficios el Dios de nuestra salvación. En un corazón de una persona que es agradecida, de una persona que reconoce que somos privilegiados, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos respirar, porque nuestros miembros están completos, ¿no? Porque tenemos un techo que nos cubre, tenemos electricidad, tenemos servicios básicos, hay agua potable fluyendo por nuestros caños, tenemos una cama donde poder descansar, frazada con qué taparnos, el alimento no nos falta, trabajo tenemos. Entonces, ¿cómo no bendecir el nombre de Dios cada día? Si somos agradecidos. Por eso que en la oración de David decía, Señor, pon en mí un corazón como el tuyo y haz que nunca me olvide de ninguno de tus beneficios. Porque tu palabra le dice que yo soy tu especial tesoro, tu nación santa, tu pueblo querido, tu real sacerdocio, y que tú guardas de mí. Dice, tú me colmas cada día de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 45, ¿para qué el Señor te colma de beneficios? ¿Para qué te guarda en tu salvación? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El principio del conocimiento de la palabra de Dios justamente es revelarte lo que Dios está diciendo con amor. Eres mi hijo, eres mi hija amada. ¿Y sabes qué? En ti tengo complacencia. Ese es el mensaje de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y quiere que este mensaje, así como tú lo has recibido, porque alguien te predicó, porque alguien estuvo orando detrás de ti y enseñándote la palabra, tú lo puedas replicar sobre aquellos que son justos y sobre aquellos que son injustos, que no conocen todavía a Dios. Este es el mensaje de amor y cuidado de parte de Dios para la humanidad. Volveos a mí, pero primeramente para su casa, para la iglesia, porque tenemos que cumplir. Isaías 49:8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Miren lo maravilloso de esta palabra. Dice, en tiempo aceptable, dice, te he oído, y en el día de salvación te ayudé. Te pregunto, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy, no es mañana. Dice hoy, porque este es el tiempo aceptable de parte de Dios. Por eso que hemos orado, por eso que hemos pedido perdón, por eso le estamos llevando este tema para que usted se pueda volver a Dios de todo su corazón. ¿Por qué? Porque dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a guardar, yo voy a hacer que mi pacto se cumpla en tu vida. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer de ti un restaurador aquí en la tierra. ¿Y qué vamos a restaurar? Lo que el enemigo corrompió, pues, a través del pecado. Por eso que esta iglesia nace con esa misión y visión de ser restauradores de familias. Porque esa es la misión nuestra. Ese es el llamado de esta iglesia. Y a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, reconciliar a la humanidad con Dios. No a otros, a usted y a mí. ¿Y qué dice el Señor? Que Él nos ha llamado a eso. Y como consecuencia de lo que vamos a hacer, tenemos justamente el premio de poder participar en lo que la bendición de Dios nos dice en su palabra. ¿Qué más dice? Cuando cuidas de todo lo que Dios te dio, te aseguras que vivirás en el mundo de bendición que Dios preparó de antemano para ti. Cuando cuidamos, hermanos, de lo que Dios hemos recibido de parte de Dios, nos estamos asegurando de poder vivir en ese mundo de bendición de Dios. Y entonces Dios espera que nuestra iglesia
la misión cristiana, nuestra casa, no sea simplemente una iglesia oidora, sino hacedora de su palabra. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Y aquí viene la parte que tal vez muchos de ustedes tienen que tener mucho cuidado. Porque está cayendo en medio de este tiempo, ¿no?, sobre la tierra un espíritu ha sido soltado. Y es un espíritu de engaño. Y en los últimos tiempos dice que el engañador saldrá y recorrerá toda la tierra y hará que el amor de muchos se enfríe y que otros se aparten. Entonces, iglesia, si nosotros no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, corremos el riesgo, y muchos corren el riesgo, de que pueden ser apartados de la presencia de Dios. Y en el libro de Zacarías, capítulo 1, verso 4, es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales, dice, clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. El mensaje que trajo por medio del profeta Zacarías para su pueblo es el mismo mensaje que hoy cobra relevancia en nuestra vida. Es un mensaje clave que nos dice a nosotros y nos exhorta en este tiempo a no ser como nuestros padres, que aunque escucharon la voz de Dios, no quisieron cuidar, no quisieron velar, no quisieron hacerse responsables por lo que la palabra de Dios decía. Por causa de que los padres desestimaron la palabra de Dios y no pusieron cuidado en ella, Dios ha enviado un espíritu engañador para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se arrepientan. Busque 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 11 al 13. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros, hermanos, somos los privilegiados, porque la gracia de Dios nos ha escogido a nosotros para vivir en la santidad de Dios y para que nosotros podamos comunicar la verdad de Dios. ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesucristo es la verdad, es el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y usted que conoce la verdad, tiene que ser un comunicador de esa verdad a ese mundo que está afuera, que no tiene esperanza y que está viviendo en una mentira. Porque muchos niegan la existencia de Dios, muchos niegan la eficacia del poder de la palabra de Dios, y muchos han creído en la mentira de las corrientes de este mundo. Entonces, la palabra de Dios dice que como siervos damos siempre gracias con respecto a la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te escogió, yo no te escogí. Dios te escogió a ti. No eres producto de tu problema, de una circunstancia. Tú eres producto de que Dios tiene un plan maravilloso contigo, con tu casa, tu familia y tu descendencia. Porque Él te ha escogido a ti. Desde el principio, dice. Porque Él conoce tu historia. En el pasado, en el presente y en el futuro. Desde el principio Dios escogió para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de considerar, hermanos, 3 aspectos importantes, y lo vamos a seguir repitiendo hasta que esto se haga rema en nuestra vida. Primero, que usted es responsable por mantener encendido el fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Tú eres el responsable. Y hemos dicho que los nutrientes para el fuego son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la obediencia a la palabra, ¿no? Y hacer lo que Dios dice. Lo segundo, que debemos de ser valientes y esforzarnos para poner mucho cuidado en obedecer la palabra de Dios.
Porque no es fácil obedecer a Dios. Y no es fácil no porque en realidad nos cueste a nosotros dificultad, sino que hay tantas cosas que están alrededor de nosotros que nos hacen sacar la vista de Jesús. La tecnología, la comunicación, ¿no? Los afanes, los problemas, las necesidades, nos hacen sacar los ojos de Jesús y muchas veces centrar en la magnitud del problema y desestimando lo que Dios dice en su palabra. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y me gustaría que usted se aprenda el primer capítulo de Josué, el verso 7, donde dice solamente, dice, ¿no? Le manda a Dios a tener cuidado por poner por obra lo que Dios dice en su palabra. Y tercero, que debemos de cuidar de la gran comisión que se nos ha conferido de parte de nuestro Señor Jesucristo de extender su reino aquí en la tierra. Hermanos, predicar el Evangelio no es una opción. Predicar el Evangelio es una orden de parte de Dios que tenemos que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque los tiempos son, como dice, peligrosos, porque los tiempos son malos y por lo tanto tenemos que saber aprovechar bien el tiempo y nuestras oportunidades. El día tiene 24 horas y dentro de esas 24 horas usted tiene para descansar, tiene para trabajar, tiene para atender a su familia, pero también tiene usted para predicar el Evangelio del Señor. Que no pase un día en que usted permanezca callado, sino que todos los días usted pueda, aunque sea alguna persona, usted pueda invitarlo o pueda dar testimonio de lo que Dios está haciendo a través de su vida. Como Iglesia Misión Cristiana en nuestra casa, debemos de estar velando, ¿no? Apercibidos de estar escudriñando las Escrituras para no ser engañados, ¿no? Alguien dijo, y mucho se habla de esto, que la gran mentira que el mundo va a creer es que Jesús va a pisar la tierra y van a haber señales, obras que se han de manifestar y grandes milagros, y muchos van a ser engañados, pues no conocen la Escritura, porque dice la segunda venida del Señor no será acá en la tierra, sino será en los cielos. Así que escudriñen las Escrituras para que usted no se deje engañar. Marcos capítulo 4, verso 12. ¿Por qué dice? Porque dice que aún los que estaban con Jesús no entendían lo que Jesús decía. Y yo quiero que usted pueda concentrarse en esta parte. Jesús usaba un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que era tan cotidiano para que la gente pueda entender. Israel era un pueblo agricultor. Y entonces, ¿qué le decías? El Señor escogió, mira, hay un sembrador que va al campo a sembrar sus semillas. Y él comenzó a narrar la historia, ¿no? La que cayó en el camino, la que cayó entre pedregales, la que cayó entre espinos y la que cayó en buena tierra. Pero al final se acercan a sus discípulos y dicen, Señor, ¿y qué querías decir con esto? Y miren lo que Jesús responde en Marcos capítulo 4, verso 12. Que a ellos se les dio el privilegio de recibir el conocimiento de Dios, pero lo que dice en el verso 12 nos debe preocupar mucho, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Qué pasa cuando una persona muere en pecado? ¿A dónde va? Al infierno. Ahora, Jesús a quién le hablaba, ¿un pueblo que conocía de Dios o que no conocía de Dios? Un pueblo que conocía la palabra de Dios en este caso. Pero también usted que conoce la palabra de Dios, tenga mucho cuidado, porque no vaya a ser que usted venga acá a la iglesia, se siente, escuche y no entienda. Usted piensa que está viendo y no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Hay una agitación espiritual hoy en el mundo, porque los tiempos están muy acelerados. Y la iglesia del Señor está enceguecida. No está viendo lo que está ocurriendo espiritualmente. Por eso oremos al Señor para que se nos sea quitada toda venda espiritual y podamos entender lo que está ocurriendo. También dice en el libro de Isaías, hace mención a esta advertencia que viene de parte del Señor y que hoy también viene en nuestra vida.
Isaías capítulo 6, versos 9 al 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Palabras muy duras de parte de Dios, pero palabras de un Dios que hizo hasta lo imposible porque su pueblo se volviera a él con todo su corazón. Mas Israel fue una nación de dura cerviz, de un corazón duro. Y entonces el ardor de la ira de Dios operó en medio de ese tiempo. Hermanos, que no repitamos el mismo pecado, como dice de vuestros padres, que oyeron de Dios pero que no hicieron caso de Dios. Por eso que la Escritura dice que cuando usted tiene a Jesús en su corazón, tiene un nuevo comienzo. Que tengamos un nuevo comienzo, porque este es un tiempo oportuno, dice, donde Dios nos puede dar el privilegio de poder volver a empezar. Entonces, en medio de este tiempo, tenemos que reflexionar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Verdaderamente estoy conectado con Dios? ¿O estoy viniendo por un acto religioso? ¿O estoy activo para simplemente complacencia del ojo humano? ¿O estoy haciendo las cosas porque verdaderamente amo y quiero que el Evangelio se siga extendiendo y siga corriendo a todas las naciones? Que esta oportunidad del día 8 de septiembre, que vamos a celebrar el Día de la Familia, sea una oportunidad para poder invitar a personas, porque es libre, ¿ya? Y que esas personas, a través de esos pequeños cursos, talleres, puedan conocer de Jesús, y por qué no, en la gracia y la misericordia de Dios, puedan ser salvos. Puedan ser salvos. Así que, hermanos, no desperdiciemos este tiempo, sino más bien aprovechémonos, ¿no?, para que podamos hacer las cosas como Dios quiere. Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a orar en medio de este tiempo. Porque recuerden, hay un poder engañoso que está recorriendo la tierra, que está entrando dentro de las iglesias, y que la iglesia no se ha dado cuenta que poco a poco ese poder engañoso está desplazando y haciendo que Dios ya no esté en ese lugar. Así que cuidemos de esa relación. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en santidad, en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nosotros conocemos de tu bondad, hemos experimentado tu misericordia, hemos experimentado, Señor Dios, de tus bendiciones. Pero tu palabra nos dice, Señor Dios, que cuando tú más nos entregabas, Señor, muchas veces más nos alejábamos de ti. Y tu llamado, Señor, hoy para nuestras vidas es que nos volvamos a ti, Señor, de todo nuestro corazón. Señor, pon en nosotros la mente que hubo en Cristo. Señor, pon en nosotros un corazón como el tuyo para ser agradecido. Y Padre, haz que nunca nos olvidemos de todas tus bondades, y que cada día, Señor Dios, al abrir nuestros ojos, al poder respirar, podamos bendecir tu santo nombre, reconociendo, Señor, que de ti vienen todas las cosas. Como dice tu palabra, tú nos colmarás de tus bendiciones. Y yo soy muy agradecido, Señor Dios, porque puedo ver tus hijos en este lugar, Señor Dios, reunidos en esta hora. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.